La historia del básquet femenino siempre ha mirado hacia un solo costado de la actividad. El básquet es un deporte de fricción, de lucha y entrega, muy lejos del imaginario que la sociedad pone en un juego para las mujeres deportistas. Así fue como la rama masculina se llevó la mayor atención de la prensa, de las autoridades y el público. A la sombra de Furlong, Campana y Ginóbili, miles de mujeres lucharon en cada partido por ganarse el respeto en tierra de gigantes. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. El Club Atlético Vélez Sarsfield es uno de los pocos que desarrolló con mayor fuerza la rama femenina que la masculina. Allí brillaron algunas de las jugadoras más importantes, las que en la última década consiguieron el mayor avance que tuvo el básquet femenino en su historia. Entre ellas está la alero Paula Gatti. Esta vez quiero una chica para hablar de básquetbol. Y me dijeron que acá la iba a encontrar. Hola, ¿Qué ¿cómo haces, estás, Paula? Ale? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Por suerte, muy bien. Vos sos una jugadora identificada con Vélez. ¿Y qué haces acá en Ferro? Sí, soy de Vélez, pero mi último partido con Vélez lo tuve acá y me agarró un poco de melancolía y vine a recordar viejas épocas. Ah, bueno, ya que hablas de recordar, yo venía a hacerte recordar un poco la historia del básquetbol femenino en la Argentina. Sabemos que es una actividad que prácticamente comenzó paralela a la de los hombres. Ya en la década del 20 había un movimiento de básquetbol femenino, pero ¿cuál fue el primer impacto importante que tuvo el básquetbol femenino en la Argentina? Y en el 48, que salimos campeonas sudamericanas, la verdad que fue muy importante y fue la única vez que se logró ese objetivo en primera división. Y bueno, creo que a partir de ahí se estabilizó la actividad en este país, ¿no? Fue más constante. Vivimos una sociedad que es bastante machista y que siempre por ahí pone por delante el deporte masculino. Mismo en esas épocas de inicio no estaba bien visto el básquet femenino. Yo te diría que casi lo veían como un deporte que no existía. Creo que hay mucho, en muy pocos deportes, en el caso de las leonas, por ejemplo, que por ahí, por los logros deportivos de las chicas, se han puesto por arriba del masculino. Pero en la mayoría de los otros deportes, el básquet masculino tiene mucho más apoyo, un sponsor al básquet masculino o al básquet femenino. Pero la competencia interna no crecía, no salían nuevas jugadoras, porque no venían chicas de afuera, porque las chicas no veían la actividad como algo económicamente sustentable, tenían que dejar sus trabajos. Entonces me parece que ahí es donde empezó a declinar la competencia interna. Entonces quedaron algunos equipos y resurgieron otros como Unión Florida. Todos equipos chicos y equipos de barrio que con el esfuerzo y la llegada de gente que aportaba dinero podía empezar a traer algunas jugadoras que estaban en el exterior. Si bien las mujeres lamentablemente estuvieron siempre a la sombra de los hombres, ¿se puede hablar de en algún momento una mejora en la historia del básquetbol femenino? Sí, ese es lo que te decía, en el 90 fue donde realmente hubo un cambio y ese cambio vino de la mano de Eduardo Pinto, que realmente el aporte que hizo fue transformar el básquet que venía hasta entonces siendo más amateur, disciplinarlo y profesionalizarlo, más allá de que no había un dinero detrás de eso, sino que dejamos de ser jugadoras de básquet para ser atletas. Éramos atletas que jugábamos al básquet. Yo empecé en obras sanitarias allá por el año 80 y 82, 81. Y en obras había excelentes entrenadores. Yo lo vi como una posibilidad de crecimiento
Así que yo a veces me encontraba dirigiendo a las nenitas y miraba para el otro lado, al costado de la cancha, y veía a esos monstruos que decía, ¿qué estoy haciendo yo acá, no? Eduardo Pinto, a la par que dirigía en Vélez Sarsfield, también estaba en la selección argentina y tuvo una continuidad importante, ¿no? Una permanencia en el seleccionado Sí. De varios años. Sí, exactamente. Eduardo estuvo alrededor de 20 años y en todo ese tiempo la verdad que hizo un cambio muy grande. Al principio tuvo que ocuparse de todo, incluso de asegurar a los padres de las jugadoras del interior que se queden tranquilos, que él las recibía en retiro, las llevaba al cenar, todo un trabajo que realmente no es necesariamente de un técnico. Y recuerdo, bueno, que por ahí iba a las mañanas muy temprano a entrenar y me quedaba hasta las 10 de la noche mirando lo que pasaba, anotando y hablando con todo el mundo, ¿no? Creo que esa fue una gran escuela mía en esos años de inicios, empezando la década del 80. Hasta que en un momento me llamaron de Platense. Yo vislumbré ahí la posibilidad de la selección porque Platense tenía como 4 o 5 jugadoras de selección nacional. En el año 91 se me presenta la opción de empezar en la selección nacional para los Juegos Panamericanos de La Habana. Y bueno, Eduardo creo que abre una etapa en Argentina donde se caracterizaba mucho por su defensa, por la garra y todo eso. Y bueno, y ahí empieza a abrir puertas donde Argentina empieza a demostrar que estaba en un buen nivel y que había muy buenas jugadoras. Y la verdad que llevó muy alto a la Argentina. En todos los detalles estuvo Eduardo y desde luego viendo cómo podía lograr que haya un trabajo a nivel físico, que hasta entonces no lo había, y de hecho jugadoras de antaño lo que contaban era eso, que llegaban capaz a la selección y tenían una exigencia y se lesionaban porque no tenían una preparación. Eso Eduardo lo empezó a cambiar con su llegada y obviamente en el transcurso de los años eso dio sus resultados. Me encuentro con una cama de jugadoras con mucho talento, pero con muy mala preparación física, sobre todo en la parte física histórica, ¿no? No había un trabajo físico regular o coherente a lo largo del tiempo. Muchos torneos internacionales que ellas iban se juntaban una semana antes y de ahí se viajaba. Se empezó a profesionalizar un poco más, a invertir un poco más de dinero en las chicas. Con un cuerpo técnico, con un cuerpo de preparadores físicos, nutricionistas. Ya desde chicos algunos clubes están trabajando en esas cosas. Entonces es como que hoy las chicas tienen un físico más apropiado para poder competir. Nos llevó muchos años que las chicas entendieran que había que trabajar durante meses la parte de musculación, de fuerza. Y eso fue lo que fue cambiando el rendimiento nuestro en los años que siguieron. El objetivo era fundamentalmente tratar de armar un equipo que no esté apoyado en una sola jugadora, como por ahí hasta ese momento se había planteado, ¿no? Yo creo que Eduardo fue que nos impuso eso. Yo creo que nosotros, al ser escasa en altura, trató de trabajar en otros aspectos para que nosotros pudiéramos llegar a un gran nivel. Sobre todo fue la defensa, que era lo que nos llevaba a nosotros como grupo y como unión de equipo a destacarnos siempre en eso. Entonces yo creo que esa fue la marca que él dejó en la selección. Paula Gatti, yo la he enfrentado muchos años, ella jugando para Vélez, yo dirigiendo Lanús, y después compartimos selección argentina. Y Paula es de las jugadoras que hoy no hay a nivel espíritu, garra, concentración, más allá de que siempre enfrentarla era un dolor de cabeza. Era muy bueno porque obligaba a sacar lo mejor de mi jugadora. Siempre fue una luchadora del básquet. Todo su juego se basaba en el esfuerzo personal que hacía dentro de la cancha. Yo me acuerdo que el primer torneo que fuimos con ella fue un sudamericano en Chile y ella era sub-15. Y me acuerdo que lloraba todos los partidos porque venía acostumbrada a jugar mucho tiempo en su club
y en la selección porque no tenía el mismo tiempo. Y nosotros volvimos a ese torneo con muchas dudas de que si ella iba a poder ser jugadora de selección nacional. Y después, bueno, cerró la boca porque realmente jugó hasta tiempo 28, 29, 30 años. En la década de Eduardo, que es donde el equipo logra tomar preponderancia e importancia en sí mismo, siempre hay jugadoras destacables y no puedo dejar de mencionar los dos pilares que fueron Carolina Sánchez y Marcela Pauleta. Digamos que de la mano de ellas llegamos y de Eduardo a los logros que obtuvimos. Empecé mi carrera basquetbolística en Mendoza, justamente en el Club IPF, a los 7 años, y recién a los 14 surgió una prueba a Europa, y desde ese momento, de los 14 hasta hace 2 años, he estado participando en las ligas europeas. Carolina es una jugadora excelente, todas son excelentes personas, ¿no? Carolina, yo tengo una amistad con ella de hace muchos años. Es una jugadora con un gran sacrificio en la parte física, porque con 1,80 podía defender a un pibó que le llevaba una cabeza y la defendía, y la bloqueaba y la sacaba de debajo del aro. Y además es un arma importantísima para nosotros en la ofensiva, porque una tiradora de 3 espectacular, espectacular. Una de las clasificaciones nuestras para el Mundial, ella mete un triple faltando segundos, ¿no? y nos mete en un Mundial. Nosotros cuando empezamos en el año 91 estábamos 60, 50 y algo en el ranking. Pero bueno, en el año 97 logramos la primera clasificación para un mundial. Fue algo fabuloso para nosotros y fue creo que uno de los torneos más importantes para las que estuvimos en su momento en la selección. A nivel femenino siempre había una hegemonía, por supuesto, Estados Unidos, estaba Canadá, estaba Brasil, estaba Cuba, y era complicado que nosotros podamos pelear con esas potencias. La posibilidad de quedar terceras y sacar a Canadá del Mundial para nosotros fue fabuloso. Yo creo que era algo que veníamos luchando de hace mucho tiempo y la verdad que el grupo humano que había en ese momento fue los que nos llevó a lograr lo que estábamos haciendo, y que fue clasificar por primera vez a un mundial. En el solo hecho de empezar a participar en los mundiales, a pesar que en el primer mundial fuimos 14 de 16, no nos fue nada bien, eso empieza a dar puntajes porque nos empezamos a clasificar en forma consecutiva durante los años siguientes. Argentina clasificó por primera vez en un mundial en 1998 y desde allí sumó 4 participaciones seguidas, ubicándose en 14º, 10º, 9º y 14º puesto sucesivamente. A nivel de selecciones juveniles es destacable la medalla de bronce conseguida en Tailandia en 2009 por un grupo de jugadoras menores de 19 años. En el 2006 es como que descollamos en el exterior, o sea, se produjo algo que fue en el Mundial, que fue en Brasil, que salimos primeras en nuestra fase, en donde estábamos con Brasil y con España. Brasil entra con la actitud esa de superioridad, realmente a que el partido sea un trámite de juego, ¿no? Y en ningún momento nos pueden quebrar, siempre el partido va, ellos 6, 7 arriba, 8 arriba, nos poníamos iguales, todo el partido así. Y contra esos equipos que son tan poderosos, cuando a veces uno le dice a la jugadora, mantengámonos en el juego, ¿no? Si nosotros nos mantenemos en el juego, jugando el partido y que ellos no puedan despegarse, hay una posibilidad al final del partido. Brasil para nosotros obviamente siempre ha sido nuestra espina en Sudamericano, en diferentes torneos. Pero en ese torneo que era tan importante para nosotros, ella jugando de local y nosotros hacer un partido increíble casi ganándole a Brasil, creo que nos quedó más doliendo el tema de haber perdido por un punto y que en el último segundo nos sacan el partido de las manos. Eso nos quedó marcado para siempre.
Y la posibilidad estuvo porque empatamos el juego con 2 triples, uno de Gisela y uno de Alejandra Chesta. Y en esa última pelota, Sandra Pavón se la da a Laura Nicolino, corriendo, pensando que el partido terminaba, tira una bandeja forzada y bueno, la pelota no entra y ahí perdimos. Cuando yo empecé a mis 20 años, perdíamos con Cuba y con Canadá por 50, 30 puntos y hoy por hoy estamos a la par. El gran logro fue haber quedado novenas, que para nosotros estar entre los 10 mejores del mundo era muy lejano cuando empezamos con todo esto. Y haber evolucionado de esa manera, porque los otros equipos también evolucionaron, pero evidentemente nosotros dimos pasos agigantados. Yo creo que fue el salto de calidad del equipo, en un momento de madurez de la jugadora y, como te dije antes, jugadoras que estaban en Europa, que accedieron a estar en el equipo y que se juntó todo eso para que el equipo tenga ese buen rendimiento. El proceso de Eduardo Pinto fue muy exitoso, de un ordenamiento de las selecciones nacionales que no había. Se implementó un sistema de entrenamientos por concentraciones, se buscó jugadoras por todo el país y se posicionó a Argentina en un puesto, como te contaba hace un rato, de privilegio. Aún en medio de estas particularidades que hablamos del básquetbol femenino en la Argentina, hay algo sí que la ha emparentado a otras disciplinas aún mucho más desarrolladas, que es el éxodo de jugadoras al exterior, fundamentalmente a Europa. Sí, creo que hubieron como 2 puntos importantes para mencionar. Uno fue la participación de Karina Rodríguez en el exterior, que fue muy destacada. Esa fue como la primer jugadora que abrió las puertas, si se quiere, al exterior. La diferencia que hay y lo que te lleva es la competencia que tenés en cada liga de cada país. Al estar profesionalmente y vivir del básquet, obviamente te hace mejorar mucho más, te levanta mucho más el nivel porque estás viviendo de eso. Se iban a jugar, iban a vivir del básquet, ¿no? En cambio, las chicas que estaban acá, todas estudiaban y jugaban, o todas trabajaban, estudiaban y jugaban. Tienen que hacer muchos más sacrificios para poder estar viviendo del básquet, y acá no se puede vivir del básquet. Entonces tenés que poner aparte de tus cosas, seguir manteniéndote y trabajar extra para poder estar en un nivel más o menos y poder mantenerte en la selección. Yo nací en Chile, pero no soy chilena. Tengo la nacionalidad argentina porque mi papá estaba jugando allá y mi mamá fue a visitarlo y como que me tuvo de emergencia. Pero siempre estuvimos en Bahía Blanca desde que nací. Mi papá era entrenador, así que salía de la escuela, me iba directamente al club y estaba ahí tirando con los chicos, siempre jugando con los chicos. Y bueno, desde que me mudé a Estados Unidos, yo estaba en 7º grado, y como que lo empecé a tomar en serio. Todo el mundo me decía que podía jugar. Steffi Thomas llega a la selección argentina en el año 2006 para una Copa América que se jugaba en Colorado, Estados Unidos, sub-18, y hacen una buena Copa América que clasifican al Mundial 2007 en Eslovaquia. Esos fueron sus comienzos en la selección argentina. Bueno, después de la universidad fui a jugar a Europa. El primer país donde fui era en Noruega. Mucho frío, pero es bellísimo. La competencia, no había muchos equipos, pero salimos campeonas, así que muy buena experiencia como primer año. Y después de Noruega me fui directamente a Australia y también gané otro campeonato. Y desde ahí, bueno, cada vez que me llamaban, con toda la voluntad venía. Es un orgullo poder venir y representar a mi país, obviamente. Con toda la voluntad venía y, bueno, siempre quisiendo llegar a las Olimpiadas, a un Mundial, con todas las ganas. Hablábamos recién de estar a la sombra del básquetbol masculino y uno entiende que a partir
de la década del 80, con la creación de la Liga Nacional, se profesionalizó la actividad y los hombres empezaron a vivir del básquetbol. En el caso de las mujeres no llegó a ser así, no es así actualmente. ¿Cómo es la vida de una jugadora de básquetbol en la Argentina? Los clubes prometen una beca, desde luego, que suma, pero no es suficiente para el día a día, para vivir. En mi caso particular llegué a articular un poco todo para poder trabajar, estudiar y jugar. Una mujer orquesta. Sí, pero realmente no es fácil. Entonces, a los 18 años, las jugadoras de básquet tienen que tomar en algún punto cierta decisión y ver hacia dónde quieren dirigirse. Cuando la jugadora es profesional, hasta regula el tema de la maternidad, ¿no? Dice, bueno, voy a jugar hasta este mundial o hasta este juego olímpico o hasta esta clasificación y después voy a tratar de buscar el embarazo. Forma parte de lo profesionales que son las jugadoras en otros ámbitos, en otros lugares del mundo, que acá eso es muy difícil de regularlo. Tanto en Brasil como en Europa y Estados Unidos incluso, es muy profesional, las jugadoras entrenan doble turno todos los días y se dedican exclusivamente a esto. De hecho, la difusión que tiene en el exterior es terrible en comparación a la que hay acá. Lamentablemente, acá no hay muchísima difusión, que es lo que quisiéramos lograr en algún punto. Se está hablando ahora de un torneo federal que va a iniciarse. Quizás esto sea un poco el embrión de lo que estamos hablando, de que la competencia de acá a 2-3 años dé un golpe y mejore, ¿no? Sería muy bueno que los equipos que antes participaban, sobre todo que tienen fútbol, y que fomenten esta actividad. Y son clubes que se encuentran en condiciones de soportar una actividad, porque se solventan incluso del fútbol. Esto pasa como ha pasado en Vélez, como ha pasado en Lanús. Son clubes que son importantes, que tienen la posibilidad de otorgar una beca y que apoyan otra actividad además del fútbol. En el básquet de Capital Federal es como que está concentrado la mayor cantidad de jugadoras buenas. Muchas jugadoras del interior del país vienen a jugar a los equipos de Capital Federal. Ojalá que se puedan sumar y le puedan discutir deportivamente equipos del interior del país, así todos pueden crecer. Estamos pintando una realidad del básquetbol femenino en la Argentina, crítica como en muchas otras disciplinas, pero no quiero terminar esta charla sin un lado optimista. ¿Qué te hace ser optimista a vos, que conocés la actividad, que fuiste protagonista hasta hace muy poquitito, para pensar que el futuro puede ser mejor? La verdad que el legado que ha dejado Eduardo Pinto ha sido muy bueno. Nosotros hemos logrado a lo largo de esos años muchos logros, reitero la palabra, pero eso nos permitió tener un nombre en el exterior. Eso nos permite haber ganado los Odesur hace poco y en algún punto entender cuál es el camino, el trabajo, el esfuerzo como hasta ahora, que las chicas aporten, las que se van al exterior, aporten desde afuera y tratar desde la confederación, de los clubes, nos aporten para poder darle al básquet femenino el impulso que necesita para crecer. Hay una camada muy importante que obtuvo el logro de haber salido en un mundial juvenil terceros. Ese punto, la verdad, nos marca que hay un futuro, un grupo de jugadoras muy importante que logró algo realmente inesperado por todos. Verdaderamente. Y que realmente hoy están muchas de esas jugadoras en primera división, sumado a la experiencia que puede aportar Carolina Sánchez, una jugadora muy importante. Puede hacer que tengamos para adelante un futuro promisorio, pero necesitamos de la difusión, necesitamos de los medios, de los clubes del interior, de los clubes grandes que hay en Buenos Aires y alrededores,
bueno, después es mucha pasión. Desde mi lado siempre fue muchísima pasión, la pasión por este deporte que la llevo desde que tengo 8 años. Paula, gracias por esta charla, por haberme recibido, aunque sea acá de manera ocasional en Ferro, pero haber tenido esta charla para interiorizarnos un poco de la actualidad del básquetbol femenino y confiemos en que el futuro será verdaderamente alentador y ya algunos indicios se están viendo. Bueno, Ale, muchísimas gracias a vos. Dale. Gracias por la charla. Luego. Que siga bien. Chao. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Y en un segundo